Historias de fantasmas. Dicen que la mayor población de fantasmas, ya que hablamos de Inglaterra, se concentra allí, en Inglaterra. Por lo menos la mayor cantidad de fantasmas literarios, ¿no? Parece que cada localidad inglesa tiene su historia de fantasmas. Ahí anda en la Torre de Londres el fantasma de Ana Bolena. Por lo pronto usted puede ver donde le cortaron la cabeza, y a la noche creo que anda el fantasma sin cabeza, aunque es una discusión. ¿El fantasma de un decapitado va sin cabeza? No, el fantasma es enterizo, no. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Están también allí Edward y Richard, los sobrinos de Ricardo III, también llamado Alfredo Halcón, que fueron asesinados en la torre por orden de su tío. Bien. Hay fantasmas chinos de los cuales hemos hablado aquí, que a mí me gustan más que los ingleses por un detalle. No eran almas de personas, sino que en realidad eran unos seres. Sí, ahí está, eran personas, pero que no habían hecho méritos suficientes para ir al más allá, ni al infierno ni al cielo, y entonces quedaban acá y molestaban. Se llamaban los Quay, y tenían una cuestión: los tipos molestaban, pero solo podían avanzar en línea recta. Es una limitación de las tantas que tienen los fantasmas. Sí. Los fantasmas tienen muchas limitaciones. Imagínate. Por ejemplo, no pueden ser tocados, no te pueden agarrar porque no tienen sustancia, no tienen densidad. Pero estos no podían doblar, iban siempre en línea recta. Entonces los chinos, muy astutos, protegían sus habitaciones de esos fantasmas poniendo un biombo delante de la puerta. Claro. Entonces venía el fantasma, qué sé yo, pum, se va por delante del biombo, no podía seguir adelante. Y para evitar porque venían por el techo a veces, y por las aguas del techo, por los ángulos del techo, se dejaban caer al piso. Y los chinos, ¿qué hacían? Doblaban el final del techo como con un voladito. Por eso la arquitectura china contiene ese amaneramiento. El fin de una caída del techo, de una techumbre, tiene como un volado. ¿Para qué? Para que el cuey no pueda seguir hacia abajo y se quede encajado en lo que sería la canaleta. Y esos fantasmas me han divertido mucho siempre, condenados a ir en línea recta como tantos de nosotros. Yo conozco muchos cuey en la Argentina que solo van en línea recta. Solo van en línea recta y no hay manera de que cambien de dirección, por mucho que usted le diga, mirá, sería conveniente cambiar de dirección por esta y aquella circunstancia. Pero no son muy dañinos porque basta ponerle delante un biombo, que a veces es la misma realidad. Bueno, pero no es de estos fantasmas que quiero hablar, sino de los ingleses. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, apareció 3 veces corriendo por los palacios de Windsor a un aterrorizado sirviente llamado Stephen Corter. Lo corría al tipo, lo perseguía, quiero decir, ¿no? Pero un día lo alcanzó y el espectro le ordenó al sirviente que transmitiera el siguiente mensaje a su hijo, al hijo del duque de Buckingham. El mensaje era este: si no modificas, hijo es un detalle, supone que un fantasma debe hablar como tal, y hijo es propio de un fantasma. Sí, pero... Si no modificas, hijo, tu comportamiento insensible, no vivirás más que unos meses. Ese era el mensaje. El sirviente hizo lo ordenado, le dio el mensaje de Sir George, que era el padre, al hijo del fantasma, ¿sí? Que no hizo caso alguno y 6 meses más tarde murió asesinado. ¿Con esto qué le quiero decir? No. Lo mismo que se dice en los programas de pastores. Está también en Windsor el fantasma de Jorge IV, el rey de Inglaterra, que parece que tenía yo no sé si sigue apareciendo ahora, probablemente sí. Se metía en la cocina de Windsor a la noche y comía desprolijamente, dejaba siempre la mitad porque era siempre la comida preparada para el desayuno de los reyes de turno. Por ahí eran ratas,
digo yo. Bueno, ¿era el fantasma o era la rata? Una explicación ebemerista. El ebemerista en pantufla siempre tiene una explicación para los hechos sobrenaturales o míticos, explicación que reúna todo. Sí, sí. ¿No ves que Por ejemplo, Helena de Troya no era una mujer real, sino que en realidad lo que se discutía no era su amor, sino las rutas comerciales al oriente. En la cocina de Windsor faltan alimentos porque hay ratas, no porque el fantasma de Jorge IV se coma todo cada noche. Pero, bueno. Y el mundo es una porquería. Yo prefiero el fantasma de Jorge IV a ratas. Y a Helena de Troya a comerciantes que tratan de abrir nuevas rutas. Bueno, le voy a contar el que más me gusta. El que más me gusta de todas estas historias. En Yorkshire había un castillo que pertenecía a Lord William Gloucester. Es un castillo que databa del siglo XII. Ese castillo estaba habitado por un fantasma. Tenía un fantasma, uno solo. Había quedado ahí. Había quedado ahí, no sé. Parece que todas las noches se paseaba un fantasma por ahí. Emitía siniestras quejas. ¡Ay, qué sé yo! Parece que todas las noches seguía una especie de recorrido. Generalmente se dirigía a las habitaciones de Lady Gloucester y después de lo cual desaparecía a través de la pared. Se decía que era el fantasma de un caballero del siglo XVI que había estado enamorado de una de las antiguas moradoras de la casa, antecesora de Lord William, y que una noche había entrado al castillo con la intención de violarla, a esta antepasada de Lord William Gloucester. Y parece que este hombre fue muerto por uno de los hombres de la guardia y había sido condenado por la justicia divina a volver eternamente a aquella mansión que había pretendido ofender. Qué cosa, ¿no? Parece que luego de aparecer el fantasma volvía al interior del muro con un grito horrible. ¿Qué sé yo? Unos guardias lo habían seguido alguna noche y lo habían oído suspirar, quejarse y jadear al fantasma, ¿no? Cada vez que un Gloucester se casaba, nadie olvidaba advertir a la novia la presencia del fantasma. Y advertían a la novia que iba a sentir unos gritos. Según cuentan las crónicas, pronto estas muchachas, generación tras generación, se acostumbraban y se olvidaban del fantasma. Pero en enero de 1791, una noche en la que había permanecido más tiempo del acostumbrado en su gabinete, Lord William Gloucester oyó al fantasma pasar por el pasillo gimiendo. Entonces, muy impresionado, Lord William permaneció un instante en su sillón y después se avergonzó de su temor. Le dio vergüenza tener miedo y salió y abrió la puerta. El fantasma parecía deslizarse por el suelo. Lo vio desde lejos. Corrió incluso tras él, pero a la vuelta de un pasillo vio cómo desaparecía en un muro. Tenía mucho miedo Sir William, pero se acercó al lugar por donde había pasado el espectro y apoyó la oreja en la pared con esperanza de escuchar estos jadeos y gemidos de los que contaban las crónicas. Pero lo que oyó fue algo muy distinto. Una voz de hombre decía: amor mío, te quiero, qué alegría acariciar tu cuerpo. Y después una voz de mujer contestó: también yo te quiero. Y como la voz de aquella mujer... ¿Él vivía solo en el castillo? ...fuera precisamente la de su esposa... Lord William Gloucester comenzó a tener graves sospechas. Abrió la puerta y el espectáculo que pudo contemplar lo convenció de su infortunio. Su mujer tenía entre sus brazos al jardinero del castillo. Otra que comerciante buscando nuevas rutas. Lord Gloucester tomó un candelabro, curioso, imagínense, y se disponía a golpearlos cuando la mujer se le arrojó a los pies como un marcador de punta paraguayo
suplicando piedad. Piedad, piedad. William dijo, no solamente habéis ofendido mi honor, sino que os habéis liberado al más escandaloso de los sacrilegios. No habéis sentido ningún temor en utilizar el aspecto del fantasma que habita mi castillo para liberar tu vicio. ¿Cómo? Claro, decía, no solo me engañaste, sino que le digo al fantasma, usaron al fantasma como pretexto para engañarme. Y la mujer le respondió a William, el fantasma no ha existido jamás. Lord Gloucester dejó el candelabro y oyó de la boca de su esposa una extraña historia. En 1538, más de 2 siglos antes, Lady Gloucester, la entonces Lady Gloucester, tatarabuela de Lord William, se había enamorado del jardinero. Y para permitir que el jardinero fuera a su habitación cada noche, había inventado la historia del fantasma. Entonces el muchacho, era un jardinero joven naturalmente, cubierto con unas mantas, contaba con que todos se iban a asustar, y entonces podía entrar impunemente a las habitaciones de esta mujer. Para entrar y salir del castillo, eso sí, utilizaba un pasaje secreto que comunicaba con las bodegas y nada más. Cuando Lady Gloucester, la tatarabuela de Sir William, murió, el jardinero siguió con los paseos para no despertar la sospecha de los parientes. Una vez viejo, el jardinero le pasó el secreto a su hijo, que a su vez se convirtió en el fantasma, pero también en el amante de la nueva dueña del castillo. Y de este modo se perpetuó una tradición. Todos los jardineros, toda la estirpe de jardineros se constituye en amante de cada una de las mujeres con las cuales se casaban los Gloucester. Hacía más de 2 siglos, todas sus abuelas, se enteró Sir William, se habían acostado con sus jardineros. Lord William se enloqueció, golpeó a su mujer con el candelabro. Y sí, ahora que le dijeron la verdad, le puso como loco el tipo. El jardinero salió rajando, alertó a todo el castillo, pero al rato llegó la guardia, tranquilizó a Lord Gloucester y detuvo al falso fantasma. Y por esos tiempos, por 1791, aquella historia perturbó a todos los propietarios de castillos de Inglaterra, donde había fantasmas o jardineros. Es notable esto. Me gustó muchísimo esta historia de fantasma, que dedico a todos los jardineros y a las abuelas de Sir William, que eran tan ingeniosas para tener un amante, ¿no? Lo que sería conseguir vacante en los cursos de jardinería, ¿no? No, porque era hereditario. Era hereditario también. ¿No? Bueno, hemos ido a la discoteca. Yo pensaba, pero lo hemos perdido realmente. Es lamentable porque era un disco donde había varias canciones que hemos grabado nosotros para Bar del Infierno y que no hemos luego editado, y creo que se perdieron en alguna de estas idas y venidas. Así que no tenemos ya el espectro de Reinaldo Morel, que era un estilo muy lindo, pero sí vamos a escuchar Parece Mentira, que es el comentario que hizo el discotecario cuando le comentamos todas estas cosas. Parece mentira es una frase que sirve para un barrido y para un fregado. Usted le cuenta que hay crisis y dice, parece mentira. ¿Y qué quiere decir? No dice nada, no quiere decir nada. Pero en este caso el comentario del jardinero, no del jardinero, del discotecario, sí quiere decir. Me dijo que todo esto le parecía que era mentira. Como quiera que sea, oiremos este vals de Canaro y Mansi en la versión de Karina Biorlegui. ¿Que dónde está pronto? Va a estar la Biorlegui el 21 de febrero, que es el sábado, me parece, ¿no? Sí, eso. A las 10 de la noche en el CAF, que es Sánchez de Bustamante 764. ¿Cómo se llama? CAF, es una sigla, C-A-F-F, no sé. Club de la Orquesta ¿No Típica café? Fernández Fierro. ¿No será que hay una errata y tienen un café? No, es verdad que la Orquesta Fernández de Fierro tiene un bolichón que pusieron, pero... Y entonces tiene 2 F porque se llama Fernández de Fierro. Sí, exactamente. ¿Y cantará con la orquesta Fernández Fierro? Sí, con los primos Gavino.
Bueno, Y va a presentar el disco Mañana zarpa un barco. Creo que usted grabó algo ahí, ¿no? yo grabé un pequeño dúo con ella, no muy feliz. Pero Mi no diga intervención, así. digo, no ha sido muy feliz. Mi intervención no ha sido muy feliz. Pero bueno, oiremos ahora a Karina Biorlegui con los guitarristas Juárez, Soria y Salmone. Adelante.